Manal es sencillamente el punto más alto de mi carrera. Si bien sucedió muy tempranamente, marcó el comienzo de la misma, bueno, fue el mayor logro que he conseguido en toda mi vida. Fue el camino desde el anonimato hacia el éxito, que es importante para un artista, y además, bueno, el logro de llevar a la gente, al público, la música y el mensaje que yo quería, exactamente. Así que de alguna manera marcó Manal todo el resto de mi camino y todavía estoy de una forma o de otra disfrutando de esa fama y de ese reconocimiento que logré, que conseguí con Manal. Ser auténtico no solamente es un plus para un artista, es una obligación. Yo creo que los artistas tenemos una misión que es llevar uno de los caminos más importantes que tiene el ser humano, que es el arte, llevarlo a todas partes, compartirlo con la gente, y si uno lo hace con autenticidad, si uno lo hace con honestidad, es una forma, digamos, de mejorar como ser humano y de alcanzar un nivel de comunicación que es muy difícil de lograr si uno no lo es. La película de Tiro de Gracia, desde mi punto de vista, fue el vehículo a través del cual Manal pudo manifestar los aspectos más interesantes y más profundos de su música. Creo que la música que hicimos para Tiro de Gracia contiene aspectos de la música que éramos capaces de hacer en aquel momento Alejandro Medina, Javier Martínez y yo, más originales, más extraordinarios. Hay música libre, música sin ataduras rítmicas, melódicas ni armónicas, utilización de los sonidos con una pureza independiente de la música, es decir, producción de sonidos realmente ambientales, de sonidos eventuales para la película, según nos pedía hiciéramos Ricardo Becher. En fin, hicimos una música muy libre, muy llena de cosas nuevas, sin ataduras, salvo los parámetros de tiempo que nos exigía Becher para esa banda sonora. Y si bien hay bastantes de esos elementos en la música que hicimos después, naturalmente lo que grabamos para los discos y lo que produjimos para entregar al público como grupo no es inferior, pero sí tiene más limitaciones que lo que pudimos hacer para Tiro de Gracia. Creo que se trata de una extraordinaria banda sonora para un film también de alguna manera muy representativo de una época, quizás el único que reflejó el ambiente que estaba, digamos, en la periferia del Ditela, no específicamente el Instituto Ditela, sino en los suburbios de la actividad del Ditela y en otros grupos de artistas y en la vida de la bohemia de una generación muy especial, muy interesante que se dio en Buenos Aires. Sí, la música pesada, toda esa actitud de rebeldía y de intento de romper con lo convencional que sucedió en la primera etapa de lo que llamamos rock argentino. Entendamos como rock argentino ese movimiento que tuvo muchos antecedentes, pero que cristaliza de alguna manera con características especiales en 1969 o 68 más bien, con Almendra, Manal y la transformación del ADN de los Gatos. Y en el 72, año en que ya esos grupos seminales ya no existían, salvo la pesada del rock and roll, que fue quien, digamos, trasladó esas simientes de la primera etapa de ese movimiento hasta el 72. Bueno, cuando aparecen Sui Generis y otros artistas, todos ellos muy valiosos, bueno, las circunstancias políticas y sociales en Argentina ya no permiten que exista una música tan rebelde y tan rompedora, y se inicia otro momento de nuestro movimiento de rock más moderado, más reprimido, efectivamente tanto reprimido desde fuera como autorreprimido, porque las circunstancias, como dije antes, eran muy serias y bueno, uno no podía hacer música con libertad y con ese ímpetu revolucionario que nos animó en la primera etapa desde más o menos el año 1968.
El jazz aparece en mi vida, en mi carrera, bueno, junto con el blues y con el rock. Desde el momento en que me empiezo a interesar por la música, descubro que hay una música proveniente de la tradición afro-norteamericana que me resulta particularmente atractiva, cautivadora, y todos esos géneros, jazz, blues, rock, soul en aquella época, gospel, me atrajeron desde el primer momento. En el jazz encontré un elemento fundamental que ha marcado todo mi estilo a lo largo de mi carrera, que es la improvisación. Me gustó desde el primer momento esa espontaneidad que permitía no tocar un tema dos veces igual, y ese espacio fundamental que da el jazz para que se expresen discursos cada vez diferentes a partir de un mismo tema central. La improvisación es fundamental tanto en mi música como en mi vida. No soy alguien capaz de prever y preparar las cosas con mucha antelación. Me gusta trabajar sobre el momento, me gusta cabalgar sobre el tiempo, y adoro el desafío de lo inmediato y de lo imprevisible. Yo soy partidario de que las pasiones no deben ser analizadas ni se debe hurgar en el origen de las mismas, porque se corre el riesgo de sufrir un desengaño. Las pasiones hay que vivirlas como vienen y aceptarlas, y sobre todo disfrutarlas. Extraño Argentina, pero no vivir en Argentina. No se puede vivir tanto tiempo fuera de la patria de uno, fuera de su tierra, emigrar como lo he hecho yo, y además permanecer fuera de tu país 48 años, como es en mi caso, con nostalgia. Hay que vencer a la nostalgia, hay que acostumbrarse a vivir en el lugar que has elegido para permanecer. Yo he vivido 13 o 14 años en Brasil, un año en Estados Unidos, llevo 35 viviendo en España. Me gustaría pasar más tiempo en Argentina, quizás todos los años, pero estoy muy contento de vivir en España, como lo estuve cuando viví en Brasil, y trato de hacerlo sin ese toque de tristeza que implica a veces el exilio. Yo elegí el exilio voluntariamente y trato de disfrutar los lugares en donde vivo. Cambiar es imprescindible, cambiar es vivir. Uno cambia permanentemente, cambian las células que nos forman, cambia nuestro entorno, cambia el universo. No hay una fracción de segundo igual a la que sucedió antes. No es traicionar. Traicionar me parece que es lo contrario, no cambiar, negarse a seguir un camino que significa la mutación permanente y por lo tanto el aprendizaje y la manifestación de uno mismo dinámica que obliga a ser permanentemente otro. Bueno, no me siento realmente capacitado como para juzgar un concepto tan profundo como el que manejaba Gandhi acerca de los dogmas, pero me parece que sí, que de alguna manera creo entender lo que él decía, lo que él pensaba, y que los dogmas significan de alguna manera determinismo, significan quedarse la creencia de que una cosa es de una cierta manera y no de otras, es decir, tener un solo punto de vista y una sola actitud frente a los sucesos. Y creo que efectivamente hay que tener capacidad de ver los eventos desde muchos puntos de vista diferentes, cuanto más mejor, y ser capaz de modificar los conceptos que uno tiene sobre todo lo que nos sucede, sobre todo el universo, para poder evolucionar. Cambiar, como hablábamos antes, y cuestionar el estatismo, es decir, lo estático, es una de las formas de evolucionar. Soy agnóstico, es decir, considero que el concepto de Dios es tan abstracto y al mismo tiempo tan gigante y tan lejano de la posibilidad de comprensión y de percepción para el ser humano, que creo que no hay más remedio que renunciar a la comprensión y a la creencia en un ser supremo. El solo hecho de plantear la pregunta ¿crees en Dios? Significa, ningunear el concepto gigantesco de lo que puede ser Dios, y por lo tanto prefiero mantener esa actitud agnóstica, aunque prefiero definirme como agnóstico a definirme como ateo. Es muy inquietante el tema de la inteligencia artificial, la música y en general, como me planteas en la pregunta, porque, como dijo Stephen Hawking, el desarrollo de la inteligencia artificial hay un factor
inquietante y determinante, que es, sabemos que la inteligencia del ser humano parece tener límites muy cercanos y no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Veo un futuro muy incierto en el desarrollo de las inteligencias artificiales, que viene siendo planteado por otra parte a lo largo de toda la historia, no solo de la ciencia, sino de la ciencia ficción. Yo espero que haya científicos y haya gente, digamos, trabajando sobre eso, que tenga alguna idea de qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro con el desarrollo de esas inteligencias que no son humanas. La familia es importantísima, es el núcleo del ser humano complejo. Yo creo que es muy difícil formar una buena familia, que dentro de lo que es una familia se plantean problemas permanentemente que nos ponen a prueba, y sobre todo creo que la familia es el terreno donde el afecto debe manifestarse de una manera más intensa, porque ese ser superhumano que es la familia, bueno, puede llegar a tener muchísima fuerza y ayudar a cada uno de sus miembros a desarrollarse de una forma más plena y más potente. Creo que me gustaría escribir, si tuviera tiempo, cosa que ya se va haciendo difícil a mi edad. Me gustaría estudiar historia, por ejemplo. La historia me apasiona, y dedicar un tiempo de mi vida a la historia, pero espero no tener que dejar la música. Lo que me lleva a levantarme cada día y seguir es el amor que le tengo a la vida y el gran interés que tengo en seguir aprendiendo, en seguir conociendo cosas y en seguir creando. Ser capaz de crear brinda, sin ninguna duda, un motivo para seguir, un motivo para amar la vida. Y además es importante lo que significa el amor también. El amor existe, es indefinible. Creo que cuando uno se despierta y se da cuenta que ama a alguien, bueno, eso es un motivo importantísimo para seguir viviendo. Si tuviera que armar una banda, volvería a armar Manal. Volvería a trabajar con Javier Martínez y con Alejandro Medina, por lo menos como lo hicimos durante el primer año y medio, casi 2 años de nuestra carrera como compañeros de grupo, en la cual había amistad y nos queríamos y teníamos intereses comunes. O quizás volvería también a armar La Pesada, esa pesada de la última etapa, junto con Billy Bonis, a Portugués, Pincheski, Cubero, Alejandro Medina. Esa pesada, que fue un grupo maravilloso en la cual tuve la oportunidad de hacer muy buena música y muy creativa. Quizás una música que retomó el camino que habíamos encarado con Manal cuando hicimos la música de Tiro de Gracia, de la cual hablamos anteriormente. No extraño la juventud, aunque me gustaría tener pocos años para tener muchos más por delante, pero me gusta el universo que va para adelante, me gusta tener la edad que tengo, me gusta haber aprendido las cosas que aprendí y sentir que he incorporado conocimientos y comprensiones que no tenía antes. Me gusta saber más que antes, pero bueno, evidentemente me gustaría saber todo esto y tener un cuerpo que me permitiera muchos años más de vida, con la salud y el ímpetu que implica la juventud. Sí, me quedan pendientes muchas cosas. Viajar, por ejemplo. Me gusta mucho conocer lugares y conocer gente diferente. Me gustaría mucho viajar a Asia, que nunca estuve, y a África, algunos lugares de esos continentes. Me gustaría tener tiempo para tocar mucho más y hacer mucha más música, pero estoy conforme con lo que he vivido hasta ahora y trato de aceptar el carpe diem. Muchas gracias, felicidades, hasta siempre. Esto va a quedar registrado para siempre. Gracias a todos, gracias. Felicidades para todos.